Okay, so welcome back to session 2 about cardiovascular diseases. It's my pleasure to be here to introduce two great speakers, Dr. José López Miranda, an internist, a professor of internal medicine at the University of Córdoba, as also chief of the internal medicine service in the Hospital Universitario Reina Sofía. Dr. López Miranda has an impressive record of both clinical and research achievements, and is worth it to mention here that he's the principal investigator of the CardioPrev, a long-term randomized clinical trial to examine the effect of the Mediterranean diet in secondary prevention of cardiovascular disease. Then, as a second speaker, we have Dr. Miguel Ángel Martínez González, a medical epidemiologist, a professor of public health at the University of Navarra, and adjunct professor of nutrition at Harvard T-Chan School of Public Health in Boston. Dr. Martínez González has been the principal investigator of the SUN cohort, that you know that is one of the main studies in Spain to examine the impact of the diet and other lifestyles on health. And also he is the principal investigator of the PREDIMED and PREDIMED Plus, randomized clinical trials to examine the effect of the Mediterranean diet on primary prevention of cardiovascular disease and obesity. Well, I could say many things about the achievement of our speakers, but it's better to let them talk by themselves. And so thank you for being here, and the floor is yours. Muchas gracias. Para mí es un placer, es un privilegio estar hoy aquí, en este foro, en esta magnífica ciudad Jaén, paraíso interior de olivos, nunca mejor dicho, mar de olivos, que nos acoge en este congreso internacional. Es un privilegio. Muchas gracias a los organizadores, especialmente a la profesora Toledo, por haberme invitado. Estefania, muchas gracias. La verdad es que si Estefania me dice que venga, aquí estoy. Aquí estoy. Para mí es un placer y un privilegio, como siempre, compartir con tantos amigos y, bueno, pues hablar y discutir de un tema que nos lleva investigando y que nos lleva trabajando en este campo pues desde hace más de 30 años. Me vais a permitir pues hablaros de un poquito del estudio CardioPrev. El estudio CardioPrev, lo primero es qué vamos a presentar a lo largo. En primer lugar, vamos a ver la importancia de la dieta mediterránea en la prevención cardiovascular, muy brevemente, porque ya lo habéis oído en los distintos ponentes. En segundo lugar, os vamos a presentar las últimas evidencias que tenemos en relación con el estudio CardioPrev y cómo un modelo de alimentación mediterránea rica en aceite de oliva no solo puede prevenir la enfermedad cardiovascular, sino que nos puede servir para el tratamiento de los enfermos con enfermedad cardiovascular, como veremos. Y por último, vamos a ver qué implicaciones clínicas podemos obtener de esto. ¿Por qué hicimos el estudio CardioPrev? Pues miren ustedes, yo no les voy a repetir lo que ya se ha repetido hasta la saciedad. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la gran pandemia. Si comparamos el número de muertes que cada semana a nivel mundial se producen por enfermedad cardiovascular, ahí tienen la gráfica. Se producen más de 350.000 muertes por enfermedad cardiovascular en el mundo cada semana. Si eso lo ponemos en perspectiva en relación al número de muertes que se producen por cáncer o al número de muertes que se produjeron en las máximas cifras de incidencia de esta pandemia que hemos tenido por COVID, pues realmente estamos hablando de que nos llevábamos las manos a la cabeza, y es verdad que nos las tenemos que seguir llevando, de lo que sufrimos y padecimos con la infección por COVID, pero
en la peor de las circunstancias, cada semana la pandemia por COVID mataba a 50.000 personas a nivel mundial. Si eso lo ponemos en perspectiva en relación a enfermedad cardiovascular, en esa misma semana se morían 350.000 personas por enfermedad cardiovascular. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una endemia de enfermedad cardiovascular. Y por consiguiente debemos de buscar estrategias para reducir esta endemia o para intentar, si no reducir, sí hacer que la enfermedad cardiovascular retrase su aparición en épocas de la vida mucho más tardías. Y para eso la Sociedad Americana del Corazón estableció 8 principios que son básicos para la prevención de la enfermedad cardiovascular. El primero, tener una dieta saludable. Ahora veremos cómo con una dieta saludable podemos conseguir un gran efecto de reducción de la enfermedad cardiovascular. En segundo, realizar ejercicio físico, fundamental dentro de los hábitos de vida saludable. En tercer lugar, evitar el hábito tabáquico, la nicotina, el uso del tabaquismo. En cuarto lugar, tener un hábito de sueño saludable. Ya veremos que, no en esta presentación, pero estoy convencido que tenemos múltiples evidencias que el sueño, las horas de sueño, el cronotipo, altera drásticamente también el riesgo cardiovascular. En quinto lugar, tener un peso ideal. Si tomamos una dieta saludable, pero ello determina que tengamos obesidad y sobrepeso, pues ya no es tan saludable. Y, además de todo eso, pues tener unos niveles de lípidos adecuados, tener unos niveles de metabolismo hidrocarbonado, de metabolismo de la glucosa adecuados y unos niveles de presión arterial adecuados. Pues bien, todo eso influye en esta enfermedad. Nos hemos empestiñado en dividirla en 2 fases, o ya en 3. No, la enfermedad es un continuo. Lo que ocurre es que cuando el enfermo tiene un episodio cardiovascular mayor, que puede ser una muerte, ya no la cuenta, o un infarto, o un accidente cerebrovascular, lo que ocurre es que eso marca probablemente un antes y un después en cuanto a que es un marcador de que va a tener una altísima probabilidad, si no hacemos nada por ese enfermo, de volver a tener otro evento cardiovascular. Eso es lo que mal llamamos prevención secundaria. Pero la enfermedad es un continuo. Deberíamos de prevenirla desde el inicio y no esperar a que aparezcan los episodios cardiovasculares. Pues bien, esas 2 grandes fases, pues ya tenemos evidencias de máximo nivel de que en ambas fases de la enfermedad, pues realmente el modelo de alimentación mediterránea rica en aceite de oliva es probablemente el más beneficioso a la hora de reducir en ambas fases, fase de prevención, fase de tratamiento, una vez que ya ha desarrollado un episodio cardiovascular. Yo no os voy a repetir que el estudio PREDIMEST fue clave en demostrar que la dieta mediterránea rica en aceite de oliva determina una reducción del riesgo cardiovascular. Pero en esa fase de prevención secundaria, en esa fase de tratamiento de la enfermedad, no teníamos evidencias, ninguna. Por eso desarrollamos el estudio CardioPre. Y además, ¿por qué? Miren ustedes, aquí tienen datos de los últimos estudios recientes en pacientes que ya han tenido un episodio cardiovascular. ¿Por qué se los traigo aquí a colación? Pues miren ustedes, se los traigo por un concepto. Primero, sabemos que el LDL colesterol ya no es un factor de riesgo, es un factor etiológico de la enfermedad cardiovascular. Origina la enfermedad cardiovascular y, por consiguiente, como todo factor etiológico, cuanto más bajo
Cuanto antes y cuanto más tiempo permanezca bajo, mejor. Pues bien, hoy día tenemos herramientas muy potentes desde el punto de vista farmacológico, utilizando inhibidores de la síntesis de colesterol como son las estatinas o inhibidores de PSSK9, una proteína que regula el receptor LDL, en el que podemos llevar a nuestros pacientes a cifras de LDL con las que nacemos, es decir, por debajo de 30 miligramos por decilitro. Pues bien, estos estudios que llevaron a los pacientes a cifras de LDL por debajo de 30 miligramos por decilitro eran pacientes idénticos a los que nosotros incluimos en el estudio CardioPre. En esos, después de llevarlos a esas cifras de LDL, estos pacientes, a pesar de tener un beneficio de reducción drástico de hasta un 30% del riesgo de presentar un nuevo episodio cardiovascular mayor, a 5 años y a 7, el 30% de ellos sigue teniendo un episodio cardiovascular mayor. Controlamos, corregimos el LDL, pero nos queda algo muy importante que determina que el 30% de estos pacientes en 7 años vuelve a tener un episodio. Es lo que en clínica denominamos riesgo residual o riesgo remanente después de controlar rigurosamente los principales factores de riesgo y el factor etiológico de la enfermedad arteriosclerótica cardiovascular, que es el LDL colesterol. Y precisamente eso fue lo que nos planteamos en el estudio CardioPre. En enfermos que ya hemos tratado perfectamente con todas las evidencias de corrección de los factores de riesgo y del factor etiológico, que hemos corregido el LDL, ¿podemos hacer algo más? ¿Cuál es la mejor aproximación para reducir ese altísimo riesgo residual o remanente que les queda a estos pacientes? Ese fue el planteamiento. ¿Y qué testamos? Pues testamos los dos modelos que en aquella época se creían que eran los mejores para tratar ese riesgo remanente o residual que presentan estos enfermos. Una dieta pobre en grasa, rica en hidratos de carbono complejos y una dieta mediterránea, rica en grasa, a expensas fundamentalmente de aceite de oliva, como veremos a continuación. Pero para testarlo, ¿sobre qué? ¿Sobre los marcadores de riesgo? No, eso ya lo conocíamos. Y ya veréis cómo nos podemos llevar sorpresas si solo testamos eso. No, queremos saber si realmente cuando comparamos esas dos dietas, ¿cuál de ellas es mejor para prevenir lo que desde un punto de vista clínico nos interesa, y es que nuestros pacientes tengan menos incidencia de infarto agudo de miocardio, tengan menos probabilidad de tener que ser sometidos a cirugía de revascularización, tengan menos probabilidad de tener un accidente isquémico cerebral, tengan menos enfermedad arterial periférica o se mueran menos por enfermedad cardiovascular. Ese era el objetivo final del CardioPre. Y para ello, ¿qué hicimos? Pues escrineamos a más de 1.850 pacientes y de ellos seleccionamos a 1.002 que fueron aleatorizados y randomizados a recibir uno de los dos modelos mediante un procedimiento de aleatorización totalmente independiente. ¿Y qué comparábamos? Esto que les comentaba. Modelo de dieta pobre en grasa, rica en hidratos de carbono, pobre en grasa saturada, pobre en colesterol, según las recomendaciones que en aquella época hacía la Sociedad Americana del Corazón, o el tradicional modelo de dieta mediterránea con una dieta rica en grasa, a expensas fundamentalmente de aceite de oliva. El 80% de las calorías en grasa de esta dieta procedían de la grasa monoinsaturada del aceite de oliva y con un contenido, por supuesto, bajo en grasa saturada, en grasa animal y pobre en colesterol.
¿Cómo verificamos que nuestros pacientes seguían la dieta a lo largo de estos 7 años? En primer lugar, le hicimos el score de dieta mediterránea, el mismo que habían verificado en el Predimed y que siguieron en el Predimed, y pudimos observar que cuando tras la aleatorización aquellos que seguían un modelo de dieta mediterránea pues realmente seguían una gran adherencia a la dieta mediterránea, y aquellos que tenían la dieta pobre en grasa pues empeoraban su score, pero mejoraban lo que era el score de adherencia a la dieta pobre en grasa. Es decir, datos objetivos nos indicaban que nuestros enfermos seguían relativamente fielmente la dieta. Quisimos verificarlo determinando la composición en ácidos grasos y cómo variaban estos entre el tiempo antes de ser sometidos a tratamiento y a los 3 años. ¿Y qué pudimos verificar? Pues que los pacientes que seguían un modelo de dieta mediterránea pues aumentaban lógicamente el contenido en ácidos grasos monoinsaturados a expensas de ácido oleico, es decir, bioquímicamente también teníamos datos objetivos para decir que nuestros pacientes se adherían fielmente a la dieta mediterránea. ¿Y qué efectos tuvo estas 2 dietas que ya os digo son extraordinariamente cardiosaludables sobre los factores de riesgo tradicional y clásicos? Pues que ambas redujeron los niveles de LDL colesterol en un 12%, no hubo diferencias entre ambas, y aumentaron los niveles de HDL colesterol en un 5%. Si nos quedamos aquí, ¿qué concluimos? Que ambas dietas son iguales desde el punto de vista de factores de riesgo para la salud cardiovascular. No, ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era ver qué hacían sobre los grandes componentes de la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué pudimos demostrar cuando se analizaron estos componentes mayores de la enfermedad cardiovascular? Pues que se redujo con la ingesta de dieta mediterránea a lo largo de 7 años en un 26,6% en toda la población analizada en su globalidad. Pero el efecto fue más beneficioso en hombres. Más riesgo, más beneficio de la intervención. Reducción de hasta un 33% en los hombres, porque tienen más riesgo. Hicimos ajustes multivariables por todos los factores de riesgo conocidos y controlados. Y en todas las situaciones el modelo de alimentación mediterránea era mejor. Incluso en el máximo nivel de ajuste el beneficio llegó incluso a ser mayor, de reducción cercano hasta el 30% del riesgo. ¿En algún componente en particular? En todos los componentes, reducción de los infartos no mortales, de las muertes cardiovasculares, de la probabilidad de tener que ser sometido a revascularización, del accidente isquémico cerebral, de la enfermedad arterial periférica, incluso de las muertes por cualquier causa. ¿En algún subgrupo? Pues prácticamente en todos los subgrupos el efecto beneficioso de la dieta mediterránea era universal. Y también hicimos análisis de sensibilidad para ver si realmente esto se concentraba en ciertas áreas. Y de ellos es especialmente destacable que cuando analizamos a aquellos pacientes que tenían una adherencia exquisita a la dieta mediterránea, pues en esos el beneficio llegó a ser de reducción de los eventos cardiovasculares mayores de hasta un 41%. ¿Cómo ponemos esto en perspectiva? Miren ustedes, en la gráfica, en la barra de la derecha, tienen ustedes lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos intervenido a los pacientes. Incidencia de eventos a 7 años del 33%. Y nos dicen ustedes, ¿y por qué lo sabemos eso? Porque tenemos una cohorte concurrente de esos mismos enfermos en esa misma edad sin intervenir que tienen esa incidencia de eventos. ¿Y qué ocurrió con la dieta pobre en grasa? Reducción
de hasta el 23%. ¿Y qué ocurrió con la dieta mediterránea? Reducción de hasta el 17%. Es decir, el beneficio que ejerce una dieta saludable es brutal, pero dentro de los modelos de dieta saludable mucho mayor el beneficio que se obtiene con el modelo de alimentación mediterránea. En resumidas cuentas, ¿qué nos permite decir esto? Pues que podemos prevenir 1 de cada 4 eventos cardiovasculares mayores que se van a presentar en estos enfermos si les hacemos seguir un modelo de alimentación mediterránea cuando lo comparamos con otro modelo de alimentación extraordinariamente saludable que es la dieta pobre en grasa. Si lo comparamos contra no hacer nada, el beneficio es brutal. El beneficio es drástico, de reducción muy relevante. ¿Y por qué? Esa es la siguiente pregunta que nos hicimos en el estudio CardioPre. ¿Por qué la dieta mediterránea, si no hace o tiene un efecto diferencial en los grandes factores de riesgo y grandes factores etiológicos, ni en LDL, ni en HDL, ni en metabolismo de la glucosa, ni en tensión arterial, entre una dieta y otra, ¿por qué ejerce estos efectos beneficiosos tan relevantes? Eso es lo que nos planteamos. Y eso es lo que en nuestro grupo de investigación llevamos más de 30 años investigando. Función endotelial, metabolismo postprandial de partículas muy heterógenas que se producen durante el postprandio, inflamación, oxidación, trombosis, etc. Vamos a ver algunos de estos apartados. Lo primero que nos planteamos es ¿cómo evoluciona la arteriosclerosis a lo largo de estos 7 años en estos pacientes? ¿Qué hicimos? A todos ellos le cuantificamos el número de placas, el grosor de la placa y el grosor íntima media como fiel reflejo de la arteriosclerosis en ambas arterias carotídeas. Y eso lo hicimos en el tiempo cero, antes de randomizar, a los 5 años y a los 7 años del estudio. Y como pueden ustedes ahí observar, ¿qué ocurrió cuando comparamos esto? Pues vimos que mientras la dieta pobre en grasa estabilizaba el crecimiento del grosor íntima media y del número de placas y del grosor de estas placas, la dieta mediterránea no solo inducía un descenso del grosor íntima media, sino también un descenso del grosor de las placas de ateroma que observábamos mediante ecografía de alta resolución, tanto a los 5 como a los 7 años. ¿Y por qué? Pues no hemos observado diferencias en los lípidos basales. Creemos que parte de este efecto beneficioso puede ser debido a que modulamos el resto del tiempo que permanecemos en estado postprandial, que os recuerdo son aproximadamente 23 horas y media, las que estamos en estado postprandial y menos de media hora en ayunas, a lo largo del día, todos los seres humanos. Y creemos que modulando el estado postprandial, modulamos toda la génesis de la arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque el estado postprandial es proinflamatorio, prooxidante, induce una disfunción de nuestro endotelio y, sobre todo, induce una activación de los factores de coagulación. Modula la aterogénesis de forma drástica. ¿Qué hicimos para estudiar esto? Le realizamos un estudio de lipemia postprandial antes de hacer y de randomizar y de tratar a los pacientes, y a los 3 años, a todos los pacientes incluidos en el estudio CardioPre, a los 1002, analizando la respuesta lipémica, analizando todas las partículas aterógenas que se están produciendo durante el estado postprandial, fundamentalmente remanentes de kilomicrones enriquecidos, que como todos ustedes conocen son tan aterógenos o más aterógenos que la propia LDL, y pudimos observar que solo el modelo de alimentación mediterránea, y especialmente en pacientes diabéticos, reducía este estado postprandial, reducía la magnitud del estado postprandial y, sobre todo, reducía las partículas aterógenas postprandiales que son los remanentes de
kilomicrones enriquecidos en colesterol extraordinariamente aterógenos. Uno de los posibles mecanismos por los que la dieta mediterránea, además de controlar los factores de riesgo tradicionales clásicos, modula y reduce este riesgo cardiovascular. No nos quedamos ahí. Quisimos profundizar en cómo modulaba el endotelio. ¿Por qué? Porque sabíamos, por estudios previos, que solo aquellos pacientes que tienen una disfunción severa del endotelio son los que vuelven a desarrollar eventos cardiovasculares mayores. Por consiguiente, identificar a estos pacientes y ver qué ocurre con el modelo de alimentación mediterránea es clave. Eso fue lo que hicimos. Analizar y estudiar la función endotelial mediante ecografía de alta resolución, determinando la respuesta hiperémica tras la isquemia con ecografía de alta resolución, el Flow Mediated Dilatation, un marcador fiel y fiel reflejo de la función endotelial en todos los pacientes, y comparamos qué cambios había en relación a antes de iniciar el tratamiento en la dieta pobre en grasa comparada con la dieta mediterránea. Claramente la dieta mediterránea mejoraba mucho más la función endotelial del endotelio, y esto ocurría sobre todo en los pacientes que tenían una disfunción endotelial severa. En los otros también, pero donde se observaba el máximo beneficio era en aquellos que tenían una disfunción endotelial severa. ¿Y por qué? Analizamos la capacidad regenerativa de ese endotelio midiendo los progenitores de células endoteliales antes y después de la intervención dietética y el daño endotelial que sufrían, midiendo las micropartículas endoteliales activadas, que es un fiel marcador de daño endotelial. Y como pueden ustedes observar, claramente la dieta mediterránea mejoraba la capacidad regenerativa del endotelio al aumentar drásticamente los progenitores de células endoteliales, tanto en los que tenían disfunción endotelial severa como en los que no tenían disfunción endotelial, y reducía el daño endotelial al reducir ese marcador que es fiel reflejo, que son las micropartículas endoteliales activadas, que son lanzadas por el endotelio como una señal de alarma, como una señal de decir: estoy malo, me estoy muriendo, ven a socorrerme. Pues bien, eso es lo que hace el modelo de alimentación. ¿Y por qué? Pues estudiamos la senescencia de esas células endoteliales y vimos que el modelo de alimentación mediterránea reducía drásticamente la senescencia de esas y mejoraba y reducía fundamentalmente la muerte celular programada, la apoptosis de esas células endoteliales. Pero no nos quedamos ahí, quisimos profundizar más y ver la capacidad regenerativa de los progenitores de células endoteliales de los pacientes que habían sido sometidos a tratamiento con el modelo de alimentación. ¿Cómo? Mediante estudios in vitro de esos progenitores que obteníamos en los pacientes. Y pudimos observar que una vez que cuantificamos todos los parámetros asociados con la proliferación y regeneración de vasos, la neoangiogénesis, pues todos eran mucho más favorables en el modelo de alimentación mediterránea. Es decir, favorece la proliferación, favorece la angiogénesis. En resumidas cuentas, ¿qué pudimos observar? Que el modelo de alimentación mediterránea reduce los eventos cardiovasculares porque mejora la capacidad regenerativa del endotelio al mejorar la proliferación celular y la angiogénesis y al reducir la producción de especies reactivas de oxígeno, el estrés oxidativo, la senescencia celular y sobre todo la muerte del endotelio por apoptosis, y de esa forma reduce estructuralmente la aterogénesis porque reduce nuestra progresión de la arteriosclerosis de forma muy marcada. En resumidas cuentas, eso ha determinado
que la Sociedad Europea de Cardiología pues claramente establezca al Cordioprep y a todos los estudios derivados del Cordioprep como uno de los mejores clinical trial publicados en el año 2022. Y ha determinado en gran parte, junto con las evidencias que ha condicionado y ha determinado el estudio PREDIME, que en pacientes de muy alto riesgo que han tenido un episodio cardiovascular, la fase inicial para reducir ese riesgo residual es seguir un modelo de alimentación mediterránea, como elemento clave para reducir ese riesgo residual. Tan es así que las guías del 2022 han cambiado en relación a las previas desde un nivel de recomendación en la dieta mediterránea 2AB, que fue gracias a las evidencias generadas por el estudio PREDIME. En la actualidad, gracias a las evidencias generadas por el estudio PREDIME y por el estudio CORDIOPREP, han cambiado a nivel de evidencia 1A, es decir, nivel de evidencia máximo para recomendar en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular de los pacientes que ya han tenido un episodio cardiovascular. ¿Y por qué? Pues porque, como os he demostrado, la dieta mediterránea es probable que reduzca todos los componentes de este riesgo residual. Mejora el postprandio, reduciendo el metabolismo de los triglicéridos, mejora probablemente la inflamación, el riesgo trombótico, mejora probablemente otros parámetros y pues ha condicionado pues, que realmente tengamos otra herramienta terapéutica muy potente para aplicar en nuestros pacientes. Yo no quiero terminar sin agradecer a los verdaderos actores de este estudio. Son todos estos que tenéis aquí. Gracias a ellos, pues, han contribuido a desarrollar desde el Steering Committee, desde el Steering Committee externo que nos guió a lo largo de todos estos años. Aquí presente tenemos al profesor Francesco Fisioli, al que agradecemos su contribución. También al profesor Miguel Ángel Martínez, que nos ayudó y nos guió en cómo conducir este estudio, al comité de eventos clínicos, al comité de randomización, a todo el equipo clínico de la unidad de medicina interna del departamento, también de la unidad de cardiología, del Instituto Maimónides y de la Universidad de Córdoba. Gracias a todos ellos, son los que realmente han desarrollado y, sobre todo, gracias a los pacientes por haber querido participar en este estudio. Cuando terminamos, ¿sabéis lo que nos decían los pacientes? Tuvimos una reunión con ellos. Los reunimos a los más de 1000 pacientes, no a todos juntos, pero en el salón de actos del hospital los reunimos y tuvimos reuniones pues, de 200 en 200. Y lo que sí nos decían todos, no nos abandonéis, nos habéis cambiado la vida, nos habéis dado vida. Nos habéis cambiado la vida. Y de hecho no los hemos abandonado, los seguimos manteniendo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, por compromiso ético y moral, sino también por estudiar. Y, bueno, por ponerles caras, agradecer a los grandes actores del estudio CORDIOPREP y a todos ustedes por su atención y su asistencia. Muchas gracias. Tiene usted... Sí.
Sí, se la vamos a pasar ahora mismo. Okay, thank you. Thank you very much for your attention. For me, this is a mission impossible. This is an impossible mission because I have to finish at 12:15 and I have little time. So I thank you very much, all of you, for your attention and the organizers for their kind invitation. It's a great pleasure and honor for me to be here today. I don't have any conflicts of interest. I am going to deal with all these points from 1 to 5. So first I will say something about the definition of the Mediterranean diet and the role of olive oil in the Mediterranean diet. So first of all, I want to quote this splendid study. This was more than 20 years ago. My good friends, Antonia Trikopoulou and her late husband, Dimitrios Trikopoulou, who was a giant, an epic figure in epidemiology. They developed this study with 9 items to define the Mediterranean diet, and they found, after following up more than 22,000 Greek participants in the EPIC study, that for every 2 additional points in adherence to the Mediterranean diet, the risk of cancer mortality, cardiovascular mortality, and total mortality was reduced in these figures more than 20%, 24%, 33% for cardiovascular disease mortality, and 25% for total mortality. So this was the first time that we have a proper cohort study with good control of confounding, long follow-up, finding a strong protection by the Mediterranean diet against the main causes of mortality. In addition to this definition, this has been the most frequently used definition of the Mediterranean diet, and you see that the first point is the ratio of monounsaturated to saturated fat. So monounsaturated means here olive oil. This was one of the main ideas in the 7 countries study by Ansel Keys and collaborators. This was the origin of the Mediterranean diet, so olive oil is essential. We developed in Predimed this 14-item score that is called the MEDAS, the Mediterranean Diet Adherence Score, with 14 points, and 2 of them refer to olive oil. The first point is to exclusively use olive oil for all culinary purposes, and the second one is to consume at least 4 tablespoons of olive oil a day. This was validated, all these elements that most of you know, the consumption of 3 pieces of fruit per day, 2 servings of vegetables, 1 glass of wine per day, 3 servings per week of 3 nuts, fish, legumes, using twice a week at least sofrito, and preferring poultry instead of red or processed meats. And we discourage the consumption of sodas, biscuits or cookies, sweet desserts, processed meats, red meats, butter, cream, and margarine. This was validated against hard biomarkers, and also it was validated in particular studies conducted in the UK, in Brazil, in Croatia, in Portugal, in Germany, in 7 European countries, and very especially in the United States with the cohorts of the Harvard School of Public Health. So I wanted to emphasize, Antonia Trikopoulou and myself were very interested in publishing this paper to say what is the Mediterranean diet and also what is not the Mediterranean diet. Because it is very easy to say that the Mediterranean diet is a lot of olive oil, fruits, vegetables, legumes, but you also need to say less meat, less sweets, less processed meats, less ultra-processed foods. That is not in the interest of the food industry sometimes to say all this. And also we say here that it is not only the fat composition of olive oil, but also the minor components of olive oil are really very interesting for the protection afforded by the Mediterranean diet against chronic diseases, especially in extra virgin olive oil. So we say, what is not the Mediterranean diet? The Mediterranean diet has nothing to do with other oils like sunflower oil, canola oil, soya oil, other seeds oil. So it requires the use of olive oil as the main culinary fat. This is our first point
in the MIDAS screener. And also, we say here that it is not proper to say, for example, there is a very bad meta-analysis by the Cochrane collaboration about the Mediterranean diet, that they use any dietary pattern meeting at least 2 of the 9 points by Antonio Tricopolo. This is Mediterranean diet. This is nonsense. You need to be in the culinary culture of the Mediterranean diet. So it was a failed meta-analysis. And also, it is not unrestricted fat content. It is not the amount of fat what matters. What matters is the type of fat. So this is my first point. The second point, randomized trials. Randomized trials are really very important. Randomized trials in medicine gives you the evidence needed to do interventions in medicine. So we are spending millions and millions of dollars in assessing with clinical trials, with randomized studies, the medications, but not so often we are using the same design to assess lifestyle or dietary interventions. So you've got here that perhaps many people say, well, PREDIMED is a clinical trial. Properly, it is a field trial. A field trial is more difficult because you need to include healthy people, or at least people who have not the disease. So you need thousands and thousands of people in order to demonstrate the effect of the intervention that you are conducting. So the PREDIMED was a field trial, and this is a very nice study by the group of Oxford in the New England Journal of Medicine. They say that because of the potential biases inherent in observational studies, that we may have always some degree of residual confounding, selection bias, other biases, such a study cannot be generally trusted when the effects are only moderate. So we need to have randomized trials for those exposures that are followed by the majority of the population. So we need controlled trials of adequate size and generally required to ensure that any moderate benefits are captured by the design that we are using. What is a moderate effect? Less than a 2-fold difference. This is what they say, these authors. So this is what we tried to do. We had, in fact, before the PREDIMED, we had another trial that was a very old trial, 30 years ago. It was published in Lancet. This was very impressive. The results were very impressive. It is a secondary prevention trial with a little more than 600 participants conducted in France, the Lyon Diet Heart Trial. So they found a very impressive benefit with the so-called Mediterranean diet, but instead of using olive oil, they use a special margarine with alpha-linolenic acid. You see here the events. So in PREDIMED, what we did was to use as the control group a low-fat diet. That was the standard at the moment by the American Heart Association, the step 1 diet with less than 30% of calories from fat. And we included people who were at high risk of cardiovascular disease, and we randomized them to 2 Mediterranean diets, one supplemented with a free provision of extra virgin olive oil, another with a free provision of nuts, and the third was the control group. And as it has been said previously here, I assume that most of you know the PREDIMED results already. So provided the best scientific evidence on the benefits of the Mediterranean diet in primary prevention after considering an outcome that combined a stroke, myocardial infarction, or cardiovascular death. So it is a field trial. We saw that the relative reduction in risk was 31% with extra virgin olive oil and 28% with nuts. Of course, in the control group, we have a reduction as compared to the expected rate according to the yearly trends that we observe in Spain. So this was, I almost always that I go to any meeting, I find this graph, so I am not going to stay here for a long time. But in addition to
to a stroke, myocardial infarction, or premature cardiovascular death, we found very strong results. It was the strongest protection against peripheral artery disease. This was published by Miguel Ruiz Canela in JAMA. So it was a very strong reduction. It was stronger for olive oil than for nuts. And also, in this paper in Circulation, we found a protection that was somewhat unexpected against atrial fibrillation. That is the main arrhythmia. After 40 years, the lifetime risk is 25% in the general population of this arrhythmia, compromising the heart function and quality of life and leading very often to heart failure. So we found nothing for the NATS group. We found a 38% relative reduction with olive oil, and even more when we assessed year after year the percentage of calories coming from extra virgin olive oil. We found a strong dose-response trend, showing that the higher the consumption of extra virgin olive oil, the lower the risk of atrial fibrillation. Also for type 2 diabetes. For type 2 diabetes, we found a 40% reduction with extra virgin olive oil and Mediterranean diet. That was not found with Mediterranean diet plus nuts. It was only 18% in the other group, and it was not statistically significant for the Mediterranean diet plus nuts, but it was for Mediterranean diet plus extra virgin olive oil. And also very recently, we were able to assess yearly attained adherence to the Mediterranean diet. The better the adherence, the stronger the reduction in diabetes with repeated measurements. This is unique, not many cohorts. I think that almost no other cohort has dietary assessment periodically repeated every year. And for breast cancer, this is a paper by Estefania Toledo. We found a strong reduction in the risk of breast cancer. This was the first time that in a randomized trial with a hard clinical event, a reduction in breast cancer was shown with a dietary pattern. And it was only present with the Mediterranean diet plus extra virgin olive oil. There was a reduction with the Mediterranean diet plus nut, but it was not statistically significant. Nevertheless, the number of new cases, fortunately for our patients, was very low. And regarding dementia is a major concern in aging population. You need to take into account, and I am answering here now a previous question, more than 80% of our participants have hypertension at baseline. So in people with a very, very high prevalence of hypertension at baseline with a mean age of 67 years, we were able to see, this was repeated in 2 centers. This is a center in Barcelona. We found the same, very similar in the center in Pamplona with a longer follow-up but without baseline assessment. A reduction in the risk of cognitive decline according to this battery of cognitive testing. So we found that it was improving with extra virgin olive oil and it was decreasing in the control group with statistically significant differences. So far, a randomized trial. So these are the main results of PREDIMED, and I want to thank my colleagues, very especially Ramon Struck, who was the promoter of the PREDIMED trial. And then this is not a trial in the middle of nowhere without any other support. The trial, the PREDIMED trial, is supported by many, it is consistent with many cohort studies. So I think I have telepathy with Professor Pilar Guayer because we both selected the same paper to be put here. I think this paper is very important because this is conducted in the United States after 24 years follow-up with repeated measurements of dietary intake every 4 years in the best known cohorts for nutritional epidemiology. There are the Nurses' Health Study and the Health Professional Follow-up Study by Marta Wash. So as compared with non-consumers, those with higher consumption of olive oil, after all this analysis, repeated measurements, had
14% lower risk of cardiovascular disease and 18% lower risk of coronary heart disease. So this is very good observational evidence supporting the role of olive oil. And also, Marta conducted substitution analysis. So for all analysis, when olive oil was replacing another culinary fat, there was an advantage. Sometimes the confidence intervals were wide, but in all the point estimates, you see that the olive oil is better than any other fat for culinary purposes. And these are the best observational cohorts in nutritional epidemiology according to the length of follow-up and the methods for assessing dietary intake with repeated measurements. And also, Carolina Donat, so this is the telepathy is going on with Professor Pilar Guayar because this is something similar in Spain. In Spain, consistency is, as you will recall, it is one of the 9 criteria by Bradford Hill of causality. So we need to assess consistency. In the previous study, there was consistency between a male and a female cohort, the health professional follow-up study and the nurses' health study. Now we have consistency in 3 different cohorts conducted in Spain. So taking into account the 3 cohorts, they consistently observe when examining total olive oil consumption, a reduction in all cardiovascular endpoints in the 3 cohorts. So we have consistency in Spain regarding the role of olive oil in cardiovascular prevention. In this paper with Antonia Tricopoulou, we did like a cumulative meta-analysis according to the year of publication of cohort studies. And you see that little by little, this is not for olive oil, this is for Mediterranean diet, but olive oil, of course, is the flagship, is the hallmark of the Mediterranean diet. So you see that for a long time, using this cumulative meta-analysis, we had evidence of the protection of the Mediterranean diet against cardiovascular disease. And in this other study, this is not a meta-analysis, this is just summarizing the results according to the cardiovascular endpoints that were assessed. Sometimes there are repeated names of the first author of the papers because there are several endpoints in the same cohort. These are all cohort studies or randomized trials. What we did here is to standardize all the tools for measuring adherence to the Mediterranean diet to the Antonia Tricopoulou score from 0 to 9. And for every 2 points, what they found. You see, once and again, they are finding that the Mediterranean diet is associated with a reduction in cardiovascular endpoints. And we are speaking of hard clinical events. So the trials are not in the middle of nowhere. There's a lot of observational epidemiological evidence supporting the protection by the Mediterranean diet against cardiovascular disease. But this is only up to 2011. After 2011, we have more and more studies showing the same. There is no other dietary pattern with such an accrual, an enormous accrual of evidence supporting the benefits of the Mediterranean diet, of the diet against cardiovascular disease. So several years ago, together with Ligia Dominguez, who is here, and Professor Miguel Delgado, we published this meta-analysis, including both case control studies and cohort studies, showing a protection specifically for olive oil against cardiovascular disease, particularly stroke. And very recently, we have published this meta-analysis, and the conclusion of this meta-analysis is that there is evidence for a protective association. This was an umbrella meta-analysis, it was, I didn't want to say umbrella, a multiple outcome meta-analysis. It was not properly an umbrella meta-analysis. So, a protection against cardiovascular disease, type 2 diabetes, and all-cause mortality. So we were looking at several outcomes as recommended by Tyler Vanderbilt, and this was the flow chart for the selection of the papers. And
almost at the same time, when we submitted this paper, another paper was submitted to another journal trying to do something very, very similar. So this was, you cannot know who is going to submit a paper. So, and there is another meta-analysis, olive oil consumption and risk of cardiovascular disease and all-cause mortality. They didn't assess cancer or type 2 diabetes as we did, but you need to see what they found. So they found almost the same that we found. So two meta-analyses published at the same time, showing the protection by olive oil against cardiovascular disease and all-cause mortality. So we have evidence from cohort studies and some trials showing this. And then consistency in metabolomics. We have been developing studies of metabolomics since 2013. Together with Frank Hu, we applied to the NIH in order to go deeper in our analysis of the role of the Mediterranean diet and cardiovascular disease, and we got this grant from 2013 to 2017 in order to see the association of baseline metabolites in plasma with a high throughput technique conducted at the Broad Institute in the MIT and Harvard. And we developed a case cohort design in order to compare the effect of the metabolites, also taking into account whether the intervention with the Mediterranean diet was able to induce changes in the metabolome, and these changes in the metabolome were able to explain the reductions in cardiovascular disease. So these were the 4 questions that we were asking. So we have measurements of the full metabolome at baseline, and after 1 year, we saw whether or not the intervention was able to change the levels of the metabolomes, whether baseline levels of metabolites were able to predict the risk of cardiovascular disease, and subsequently we did something similar with type 2 diabetes. And what about the effect modification by the intervention? So we got these 5 grants so far. So these are the 5 grants, because we got also a competing renewal of cardiovascular disease grant for atrial fibrillation, heart failure, and peripheral artery disease. And also recently another using urine metabolomes. So we are conducting metabolomics both in plasma and urine now, and we have 2 grants for diabetes. And now we're in the process, the grant in urine multimetabolites, multifluid, includes also a longer follow-up and heart failure. And we are in the process of getting more grants from the NIH. So Estefania Toledo, together with Álvaro Alonso, got another grant with Emory University in the PREDIMED Plus, and several other grants. Now Miguel Ruiz Canela, together with Paco Tinaones, Jordi Salas, with Don Juan, they got a percentile 3, so this is going to be funded. And Miguel Ruiz Canela and Jordi Salas and Frank Hu are now working in the competing renewal of the diabetes grant in order to assess kidney function. And we have some other NIH grants that we are thinking to apply. So, for example, here we saw that 1 year changes in branch change amino acids were explained by the intervention group, especially Mediterranean diet plus extra virgin olive oil. And this branch change or aromatic amino acids were related to a higher risk of type 2 diabetes. So this is one of the mechanisms, potential mechanisms explaining the effectiveness of the Mediterranean diet. So we answered to this question with yes, yes only with extra virgin olive oil, not with nuts, yes and yes. And particularly, this was very interesting, conducted by Jun Lee from Harvard School of Public Health. So we were able to capture with the plasma metabolomics a fingerprint, like a signature of the adherence to the Mediterranean diet. And this adherence of the Mediterranean diet, this signature,
composed of more than 60 metabolites with their respective coefficients, was able to predict better than the self-reported data the incidence of cardiovascular disease, not only in Predimed, but also with baseline data, but also in Predimed after 1 year, and also in the Harvard cohorts. So that was very interesting. This was a very important paper showing the effectiveness of the Mediterranean diet with a metabolomic signature, not only with self-reported data. And specifically, recently, we published this paper with something similar for olive oil consumption and a metabolomic signature with a lot of metabolites. I don't have time to enter into further detail, but the baseline metabolite profiles of total and extra virgin olive oil were inversely associated with cardiovascular disease incidence. So we have like an objective assessment of capturing the consumption of olive oil, and this was able to predict a reduction in cardiovascular disease. So in summary of the metabolomics studies, we can say that we have been incorporating metabolomics into the Predimed trial, and this has substantially improved our understanding of the role of extra virgin olive oil on cardiometabolic diseases, not only on cardiovascular disease, but also on diabetes. And it provides deep insights for the understanding of the biology involved in all this prevention effectiveness that we have found. And we are using novel methods to analyze this high throughput data in nutrition and epidemiology. In fact, every year we have a omics symposium, each year at one side of the Atlantic. Next symposium will be in San Sebastián, in the campus of the University of Navarra of the Engineering School, Tecnum, on June the 13th, in a little bit more than 1 month time. And this can serve as replication cohort for other studies. So the Predimed has been used for replicating some findings in other cohorts, and this is enhancing the multidisciplinary international collaboration. So, and I am going to say something very little about a new trial, because one of the elements of the Mediterranean diet is the consumption of 1 or 2 glasses of wine with meals. Do you know how many people are consuming alcohol? Do you know how many people are consuming any alcoholic beverage in Spain? More than 70% of the population. And if you take lifetime consumption, is 90%. Only 10% have never consumed any alcoholic beverage. For me, it is surprising if you think, what clinical trials do we have about the effect of alcohol on health? We have 3 major trials, one with 115, another with 224, another with 140. The first 2 of them, the Marfella trial was done in Italy, the Cascade trial was done in Israel, and they found some benefits for wine, but the length of follow-up was short. And the Bosco-Voynich trial in Australia with patients who had atrial fibrillation and they underwent ablation of the atrial fibrillation showed a benefit for abstention. So they are in opposite directions. But you see, it is very little for something consumed by more than 70% of the population. We are spending millions and millions of euros in trials for medications that eventually will be used by less than 1% of the population. So we were fortunate to get this ERC grant that started several months ago. So we obtained it in 2023. And the name is University of Navarra Alumni Trialist Initiative, because the trialists are mainly former students of the University of Navarra. So we will randomize 10,000 drinkers to 2 sort of advices, either an advice to abstain for alcohol, that many people are saying now that the safest level of alcohol is 0,
or moderation, that is to follow a Mediterranean alcohol drinking pattern, that is to consume up to 1 glass of wine per day for women and up to 2 glasses of wine per day for men, always with meals, preferentially red wine, spread all over the week, and avoiding binge drinking. So these are the 2 interventions that we are going to do. And the follow-up will be 4 years, and we will assess a composite outcome, including all-cause deaths, cardiovascular disease, also with atrial fibrillation and heart failure, cancer, diabetes, dementia, depression, chronic liver disease, major injury, and major infection. So this will be the largest so far trial of the effects of alcohol, taking into account a pragmatic view with a non-inferiority design. So our initial plan was to recruit 15 coordinators, former students of our university, medical doctors. Each of them will gather another 9 medical doctors, and each medical doctor will recruit 70 patients for the trial. In fact, we have now more than 500, in fact 540 medical doctors as investigators in this trial, and we will start in 6 days' time. 6 days' time. So we are very close to start this trial, and we are hiring, so this is the goal is about 25 per doctor, and this is the timeline. So we have trained the coaches, we have hired the coaches, and we start the follow-up and the recruitment. So I didn't know what I did. Sorry. So I need to finish. Huh? So time is over. You will retire. So thank you very much for your attention. I will be happy to answer your questions. Thank you so much for those nice presentations. I don't know, do we have time for some questions? Yeah, so please. Pregunta para el doctor López. Me dejó pensando en mujeres. Sus hallazgos en mujeres, pues no hay una evidencia muy clara. El número de eventos es muy poco y usted me dice que tiene menor riesgo. Sin embargo, la respuesta no me parece suficiente, más teniendo en cuenta que tenemos más mujeres que hombres muriendo por eventos cardiovasculares y es la principal causa de mortalidad y morbilidad en mujeres. ¿Podría elaborar un poco más si tiene planes para hacer unos estudios más enfocados en mujeres, o tenemos que mirar unos mecanismos diferentes, factores de riesgo distintos o intervenciones diferentes? Cuando nosotros empezamos, yo creo que me oye mejor si le hablo directamente porque reverbera y yo le he entendido regular. El tema de la mujer, cuando nosotros empezamos en el estudio, año 2008, la población que seleccionamos reflejaba fielmente lo que era la composición de padecer enfermedad. Por términos generales, no seleccionamos por sexo, no hubo una diferenciación y prácticamente el 75% de la población eran hombres y el 25% mujeres. ¿Por qué el máximo beneficio se daba en hombres y en mujeres había menos beneficio? Pues no lo sabemos. La mujer está protegida, tiene menos efectos de la dieta, el tamaño muestral no es suficiente y habría que hacer probablemente un estudio más dirigido a mujeres. Pero realmente, ¿por qué? Pues no lo conocemos ni tenemos datos para profundizar. Lo que sí es que realmente el máximo beneficio se dio en hombres, pero también el tamaño de muestra orientaba a eso, pero no estaba seleccionado porque fueran hombres de máximo riesgo, no. Se seleccionaron a todos los pacientes que habían padecido
En aquella época, cuando nosotros empezamos, entre el año 2009-2010, pues a todos los pacientes que habían padecido un evento coronario o tenían un infarto agudo de miocardio en nuestro hospital y en los hospitales de la provincia. No se seleccionó. ¿Por qué las mujeres menos? Pues en aquella época esa era la prevalencia. No tenemos tamaño de muestra para decir que en la mujer no hay beneficio. Creo que habría que hacer un estudio, sin duda. Bueno, eso es lo que le puedo decir. No tengo más datos al respecto. ¿Una otra pregunta? Gracias. Soy Juan Barroso, del Instituto Universitario del Olivar. Felicidades, doctor López Miranda, por la charla. Ha estado muy, la verdad, informativa. Y yo solamente tengo una cuestión, básicamente una curiosidad. Es decir, ha mostrado que hay una disminución del estrés oxidativo en las dietas muy superior en la dieta mediterránea respecto de la población tratada con una dieta baja en grasa. ¿Tiene datos de los mecanismos que soportan esa disminución del estrés oxidativo en la dieta mediterránea? En eso estamos. Ese es uno de los... Tenemos datos preliminares, pero no en toda la población del Cordiopret. Claro, es que, por ejemplo, todo lo que es el incremento del estrés oxidativo, oxidación del LDL, formación de ateroma, es toda una cadena, está claro. Por lo tanto, los mecanismos que soportan esa disminución del estrés oxidativo debido a dieta mediterránea sería tremendamente interesante. Estamos en ello. Ese es uno de los proyectos que tenemos planteados, que vamos a ver si lo desarrollamos, pero sí que tenemos datos preliminares, no en esta población, sino en voluntarios sanos. También tenemos datos en estudios de intervención que hicimos junto con el gran ensayo clínico en el estudio europeo del LIGEN, en el que claramente cuando tú administras una dieta mediterránea, sobre todo una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen, porque ahí lo que es esencial son los componentes minoritarios del aceite de oliva a la hora de prevenir todo el estrés oxidativo. Tanto en voluntarios sanos como en pacientes con síndrome metabólico, en todos se reducían todos los parámetros de lipoperóxidos, de LDL oxidada, de estrés oxidativo intracelular, midiendo las ROS intracelulares, pero eso fundamentalmente depende, por lo menos en nuestros estudios previos, de los componentes minoritarios en gran medida que están asociados con el aceite de oliva, fundamentalmente todos los antioxidantes de polifenoles, etcétera. Pero no sabemos qué tipos son los más potentes en este sentido. Sí, la señalización sería muy interesante. Sí. Muchísimas gracias. A ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias a los ponentes y damos por concluida la sesión 2.